Sostengo el folleto entre mis manos. El papel satinado se siente extraño y ajeno, casi como un documento técnico de un proyecto que no entiendo. Cocina para principiantes. El arte de nutrirse. Las palabras parecen burlarse de mí. A mis 71 años, después de una vida entera calculando la resistencia del hormigón y la tensión del acero, el desafío más grande que enfrento es un simple sofrito. El médico fue claro después del leve ictus. Mi dieta, esa cómoda sucesión de platos precocinados y comidas de restaurante que definieron mi viudez, tenía que terminar. Me recomendó aprender a preparar mis propias comidas y la nutricionista, una joven seria con ojos que no admitían excusas, me entregó este mismo folleto. La idea me produce un calor en el cuello, una vergüenza profunda y antigua. Un hombre de mi generación, un ingeniero que levantó puentes, no entra en la cocina más que para coger un vaso de agua. La cocina era el dominio de mi madre, luego el de Elena. Yo era el proveedor, el solucionador de problemas estructurales, no el creador de sustento diario. ¿Por qué nos aferramos con tanta fuerza a las viejas definiciones de nosotros mismos, incluso cuando ya no nos sirven? Es una pregunta que me ronda desde que salí de la consulta. Durante décadas, mi identidad ha estado anclada en mi profesión, en mi rol de esposo y padre. Ahora, con la jubilación vaciando mis días y la soledad llenando la casa que una vez bullía de vida, esas definiciones se sienten como un traje que me queda grande y desgastado. Siempre hubo alguien que me alimentó, mi madre con sus guisos que olían a hogar y paciencia, Elena, mi esposa, que transformaba la compra semanal en un acto de amor cotidiano, e incluso ahora, en mi soledad, me alimenta el restaurante de la esquina o la comodidad anónima de una aplicación de reparto. La idea de asumir esa responsabilidad por mí mismo no es solo una cuestión práctica, es una rendición, una admisión de que el viejo Enrique, el constructor, el pilar, ya no existe. Es enfrentarse a una incompetencia básica que me resulta humillante. La humillación es un motor poderoso, pero casi siempre en la dirección equivocada. Me empuja a arrugar este folleto y tirarlo a la basura, a llamar a mi hijo y pedirle que me configure una de esas suscripciones de comida saludable a domicilio. Sería lo fácil, lo lógico. Mis manos, que han dibujado planos con una precisión milimétrica y firmado contratos de millones, tiemblan ligeramente al pensar en empuñar un cuchillo de chef para algo más que cortar el pan. Me imagino en esa clase, rodeado de jóvenes profesionales que buscan un nuevo hobby o de amas de casa que quieren aprender a hacer sushi. Me veo como una reliquia, un fósil de una época pasada, torpe y fuera de lugar. La chef, probablemente una mujer enérgica que podría ser mi nieta, me miraría con una mezcla de lástima y condescendencia. El pensamiento es casi insoportable, una agresión directa a la dignidad que he construido durante 7 décadas y que ahora parece pender de un hilo. Mis hijos, cuando les mencioné la sugerencia del médico, reaccionaron con una ternura que me pareció insultante. ¡Qué mono, papá! ¡Tú en la cocina!, dijo mi hija por teléfono, con una risa que intentaba ser cariñosa, pero que solo subrayaba lo absurdo de la situación. Mi hijo, siempre más práctico, me aseguró que no tenía que preocuparme. Hay 1000 aplicaciones para eso, papá. Te lo soluciono en 5 minutos. No tienes por qué pasar por ese mal trago. Ellos no lo entienden. Para ellos es un problema logístico con una solución tecnológica. Para mí es un abismo. Su reacción, aunque bien intencionada, es un clavo más en el ataúd de mi autonomía. Me ven como alguien a quien hay que cuidar, un problema a gestionar, no como un hombre capaz de aprender y adaptarse. Su escepticismo alimenta mi propio miedo, validando la voz en mi cabeza que me dice que ya es demasiado tarde para mí, que debería aceptar mi nuevo rol de anciano dependiente. Aún así,
Algo en mí se resiste a aceptar esa derrota. Tal vez sea el viejo ingeniero, el que nunca se rindió ante un cálculo imposible. O tal vez sea un eco de la voz de Elena, que siempre me animaba a probar cosas nuevas. Despliego el folleto de nuevo y lo aliso sobre la mesa de la cocina, mi cocina, un territorio tan inexplorado como la luna. Leo los detalles. Martes y jueves, de 6 a 8 de la tarde, en el centro cívico del Barrio Nuevo, ese lleno de edificios modernos y gente joven. Es un mundo completamente ajeno al mío. Miro el número de teléfono y el sitio web. No voy a llamar, todavía no. Pero abro el portátil y con la lentitud de quien se adentra en aguas desconocidas, tecleo la dirección de la página web. Solo para mirar, solo para ver de qué se trata. Es un paso minúsculo, casi imperceptible, pero es un paso hacia adelante. ¿Tú también dudas ante lo nuevo? El primer día en el centro cívico es tan intimidante como había imaginado, quizá incluso más. El aula de cocina es un espacio brillante, de acero inoxidable y azulejos blancos impolutos, que huele a productos de limpieza con un toque cítrico y a una vaga, lejana promesa de especias exóticas. Mis compañeros de clase van llegando poco a poco, un murmullo creciente de conversaciones animadas y risas fáciles que rebotan en las paredes asépticas. Identifico a una pareja de recién casados que no dejan de tocarse, a varios jóvenes con aspecto de oficinistas que buscan desconectar, y a un par de mujeres de mediana edad que ya discuten acaloradamente sobre la mejor marca de aceite de oliva virgen extra. Y luego estoy yo, un monolito de otra era, el único hombre por encima de los 40 y ciertamente el único por encima de los 70. Me siento como un error de casting en la película de la vida de otra persona, un anacronismo andante. Busco un puesto de trabajo en la esquina más alejada, esperando pasar desapercibido, una tarea casi imposible cuando tu pelo es completamente blanco y tus movimientos tienen la cautela de quien teme resbalar en un suelo recién fregado. La chef Ana aparece con una puntualidad casi militar. Es exactamente como la había temido. Joven, enérgica, con una coleta tirante y una mirada directa que no deja lugar a tonterías ni excusas. No me mira con lástima, lo cual, para mi sorpresa, es casi peor. Me mira exactamente igual que a los demás, con una expectativa de competencia básica que me aterra profundamente. Nos da la bienvenida con una voz clara y potente y empieza a hablar de mise en place, de cortar en juliana y en brunoise. Son palabras de un idioma extranjero, un código secreto que todos los demás parecen, si no entender, al menos no recibir con mi mismo pánico. Me siento como en mi primer día en la Facultad de Ingeniería, abrumado por conceptos que parecían inalcanzables. La diferencia fundamental es que entonces tenía 18 años y toda una vida por delante para aprender. Ahora siento que cada minuto perdido es irrecuperable, y la impaciencia, por mi propia e inminente torpeza, es un nudo que se aprieta en mi estómago. Nuestra primera tarea es, en apariencia, simple: aprender a usar el cuchillo de chef para cortar una cebolla. Ana hace una demostración rápida y fluida sobre su tabla de cortar. Sus manos se mueven con una gracia hipnótica, una danza precisa y económica, y en cuestión de segundos la cebolla se convierte en un montón perfecto de dados minúsculos y uniformes. Luego nos toca a nosotros. Sostengo el cuchillo, que me parece pesado y desproporcionado en mi mano, y me siento profundamente ridículo. Mis dedos, acostumbrados a la delicadeza de un rotulador técnico sobre un plano, se sienten torpes y gigantescos, como si fueran de otra persona. La cebolla rueda por la tabla. Mi primer corte es irregular, tosco. Intento imitar el movimiento de muñeca de Ana, pero el resultado es un desastre de trozos desiguales y peligrosamente grandes. El olor acre de la cebolla me hace llorar, y no estoy del todo seguro de que sea solo por el compuesto de azufre que libera al cortarla.
Es la frustración cristalizada en lágrimas que me esfuerzo por ocultar. Ana, con su vista de halcón, se acerca a mi puesto de trabajo. Me preparo para la corrección pública, para la confirmación de mi ineptitud ante toda la clase. La garra, dice simplemente, su voz firme, pero no condescendiente. Protege tus dedos. Dobla las yemas hacia adentro. Usa los nudillos como guía para la hoja del cuchillo. Es la voz de una instructora, no de una jueza. Me muestra la postura correcta, colocando mis dedos sobre la cebolla con un gesto rápido y profesional. Su toque es impersonal, puramente técnico. Sigo sus instrucciones y, aunque mis cortes siguen siendo torpes y lentos, siento una mínima mejora. Al menos ya no corro el riesgo inminente de rebanarme la punta de un dedo. Es una victoria insignificante, casi invisible, pero en mi estado de fragilidad me aferro a ella como un náufrago a un trozo de madera. A mi lado, un joven con una camiseta de un grupo de rock ya ha terminado y está limpiando su tabla con una eficiencia que me resulta insultante. El resto de la clase transcurre en una neblina de pequeños, pero constantes, fracasos. Quemamos el ajo al sofreírlo. Un error de segundos que nos enseña lo rápido que el amargor puede arruinar una base. Añadimos demasiada sal al caldo de verduras, convirtiéndolo en algo imbebible. Se nos corta la emulsión de la vinagreta, separándose en una triste mezcla de aceite y vinagre que se niegan a colaborar. Cada error es una pequeña punzada en mi orgullo ya maltrecho. Ana nos corrige con una paciencia infinita, explicando la química detrás de cada proceso. Habla de la reacción de Maillard como si fuera un principio físico fundamental, y por un instante fugaz, mi mente de ingeniero se activa. Hay una ciencia detrás de todo esto, una lógica subyacente que, en teoría, podría llegar a entender. Pero la práctica, el dominio de mis propias manos, es otra cosa. Mi cuerpo no obedece. Mis sentidos, adormecidos por años de comida sin alma, no saben distinguir los matices. Me siento como un analfabeto en un mundo de poetas culinarios. Al salir del centro cívico, el aire fresco de la noche me golpea como una bofetada de realidad. Siento el olor a ajo quemado pegado a mi ropa, un estigma de mi fracaso. En el bolsillo de la chaqueta, el móvil vibra. Es un mensaje de mi hijo. ¿Qué tal el curso, chef? Te he activado una prueba gratuita de comidas sanas a tu puerta. El primer envío llega el jueves. No te compliques la vida, papá. El emoji sonriente me parece una burla cruel. La tentación de responder, gracias, hijo, cancela el curso, tenías razón, es abrumadora. Es la salida de emergencia, el regreso a la comodidad de mi incompetencia aceptada y gestionada por otros. Me siento en un banco bajo la luz anaranjada de una farola, completamente derrotado. La distancia entre el hombre que fui, el que diseñaba viaductos, y el hombre que soy ahora mismo, un anciano que no sabe cortar una maldita cebolla. Se me antoja un océano insalvable. La duda es una voz insidiosa que siempre se disfraza de razón. Me dice que esto es una tontería, una pérdida de tiempo y sobre todo de dignidad. Me susurra al oído que mi lugar ya no está en las aulas de aprendizaje, sino en el cómodo sillón de la resignación. ¿Para qué este esfuerzo inútil? Para alargar unos pocos años una vida que ya ha perdido su propósito principal. El recuerdo de Elena en la cocina me asalta de nuevo. Una imagen vívida y dolorosa. Ella nunca lo veía como una ciencia, sino como un acto de puro amor. Cocinaba cantando en voz baja, moviéndose con una fluidez y una seguridad que yo nunca podré imitar. Quizás ese es el verdadero problema. Intento aplicar la lógica de la ingeniería a un arte que requiere alma, y yo siento que la mía está demasiado cansada para aprender nuevas canciones, para encontrar un nuevo ritmo. Sin embargo, mientras estoy sentado en ese banco, rumiando mi fracaso, algo más
Ocurre en mi interior. Recuerdo la sensación del cuchillo en mi mano, no solo la torpeza, sino su peso sólido, su potencial. Recuerdo la explicación de Ana sobre la reacción de Maillard, la caramelización de los azúcares naturales que da sabor y color a los alimentos. Es un proceso de transformación, un cambio químico que crea algo nuevo y delicioso a partir de ingredientes básicos y corrientes. Y a pesar de la frustración, una pequeña parte de mí, la parte del ingeniero, la del constructor, siente una punzada de genuina curiosidad. Una curiosidad por entender esa transformación en un nivel fundamental, por dominarla. Es una chispa diminuta en una oscuridad inmensa de dudas, pero está ahí, parpadeando con insistencia. Me levanto del banco con una resolución que me sorprende a mí mismo y empiezo a caminar lentamente hacia casa. No respondo al mensaje de mi hijo. No todavía. Decido darme una clase más. Solo una más. Si el próximo jueves es igual de desastroso, si la sensación de humillación supera a esta incipiente curiosidad, entonces llamaré a mi hijo y aceptaré la derrota. Pero no esta noche. Esta noche, decido que un solo experimento fallido no es suficiente para abandonar todo un proyecto. En ingeniería, los primeros prototipos casi siempre fallan estrepitosamente. Es una parte fundamental del proceso de diseño y mejora. Quizás, solo quizás, la vida también funciona así. Quizás yo solo soy un prototipo de un nuevo Enrique, y todavía estoy en la fase lleno de errores que necesitan ser corregidos. La segunda clase comienza con una tarea que parece diseñada para torturarme personalmente: hacer una tortilla francesa. Algo que mi esposa hacía en 2 minutos, con los ojos cerrados, para un desayuno rápido. Ana nos explica con detalle la importancia de la temperatura de la sartén, el movimiento constante pero suave, la paciencia para no apresurar el cuajado de los huevos. Mi primer intento se convierte en un revuelto seco y gomoso, demasiado cocido. El segundo se pega a la sartén como si estuviera soldado y se rompe en pedazos informes al intentar doblarlo. Escucho las risas contenidas de la pareja de recién casados y siento que la cara me arde. Estoy a punto de dejar la espátula sobre el fogón y marcharme, de dar por concluido mi ridículo experimento culinario. La vergüenza es un sabor amargo, mucho más potente y desagradable que el de mi tortilla quemada. Justo en ese momento, Ana se acerca de nuevo. Su presencia es una interrupción silenciosa en mi espiral de fracaso. Demasiado fuego, Enrique, me dice en un tono bajo y confidencial, una pequeña conspiración entre ella y yo contra mi propia torpeza. Y demasiada fuerza. Esto no es hormigón, son huevos, necesitan delicadeza. El comentario, que en boca de otro habría sido una herida más en mi orgullo, tiene un efecto completamente inesperado. La mención del hormigón, de mi mundo, de mi lenguaje, crea un puente instantáneo entre su conocimiento y mi experiencia. Me mira fijamente y por primera vez no veo a una joven chef, sino a una ingeniera de los alimentos. Piense en ello como un cálculo de tensiones, añade, y la metáfora me golpea con la fuerza de una revelación. Demasiado calor aplica demasiada tensión a la proteína y la estructura colapsa. Busque el equilibrio térmico. De repente, la tortilla deja de ser un arcano culinario para convertirse en un problema estructural, un desafío de física aplicada que mi mente está diseñada para comprender y resolver. Con las palabras de Ana resonando como un mantra técnico en mi cabeza, me enfrento a los huevos por tercera vez. Es un nuevo proyecto, un prototipo número 3. Reduzco el fuego a un mínimo casi imperceptible, controlando el calor con la misma atención que dedicaría a la fragua de un acero especial. Mis manos, antes torpes y brutales, ahora se mueven con una lentitud deliberada. Bato los huevos con suavidad
introduciendo aire pero sin castigarlos. Los vierto en la sartén caliente y aceitada y observo como un científico ante un experimento crucial. Espero. Resisto el impulso de atacar la mezcla con la espátula. Veo cómo los bordes empiezan a cuajar, creando un anillo pálido y delicado. Muevo la sartén con un leve giro de muñeca, un movimiento que busca la fluidez, no la fuerza. Y entonces, como por arte de magia, la masa se desliza, entera, viva. La pliego sobre sí misma con una docilidad que me parece un milagro. El resultado no es perfecto, pero es, innegablemente, una tortilla. La contemplo en el plato como si fuera la maqueta de mi primer puente. Es una creación mía, pequeña, imperfecta, pero mía. Esa minúscula victoria, esa tortilla imperfecta, actúa como una palanca que empieza a levantar el peso de la humillación que me aplastaba. Siento cómo la vergüenza cede terreno a una emoción que casi no reconozco, una incipiente y frágil confianza. En la siguiente parte de la clase, nos enfrentamos a la preparación de una vinagreta, algo que siempre me había parecido una simple mezcla de líquidos. Sin embargo, Ana nos habla del concepto de emulsión, de la batalla molecular entre el aceite y el vinagre. Me quedo fascinado. Es otro problema de ingeniería, de unir dos elementos que por naturaleza se repelen. Nos explica el papel de la mostaza como agente emulsionante, una molécula con una parte hidrófila y otra lipófila, un puente químico. Mido las proporciones con la precisión de un topógrafo, calculando la relación exacta. Bato la mezcla con una energía constante y rítmica, visualizando cómo las moléculas de mostaza atrapan las gotas de aceite y las dispersan en el vinagre. El resultado es una salsa cremosa y estable, y al probarla, el equilibrio perfecto entre ácido y grasa me confirma que no solo he seguido una receta, he entendido sus principios fundamentales. Durante el descanso, mientras mis compañeros charlan animadamente sobre sus planes para el fin de semana, me quedo un poco al margen, repasando mentalmente los procesos químicos que acabamos de estudiar. De repente, una de las chicas más jóvenes del grupo, Sofía, se me acerca con una sonrisa tímida. Enrique, perdona que te moleste. Me he fijado en cómo trabajas, en la precisión con la que mides todo. Eres ingeniero, ¿verdad? Asiento con la cabeza, completamente sorprendido de que alguien haya visto más allá de mi torpeza inicial. Es que soy arquitecta, continúa, y estoy diseñando una pequeña pérgola para un jardín comunitario, un proyecto personal. Tengo algunas dudas sobre la distribución de cargas en la viga principal y me preguntaba si te importaría echar un vistazo a mis bocetos. Por un instante, me quedo sin palabras. La conversación gira bruscamente hacia un terreno que domino a la perfección. Durante los siguientes 10 minutos, hablamos de puntos de apoyo, de resistencia al viento y de la flexión de los materiales. Dejo de ser el anciano patoso y vuelvo a ser el ingeniero Enrique García. Me siento útil. Me siento yo mismo otra vez. Esa breve conversación con Sofía resulta ser un punto de inflexión mucho más importante que la propia tortilla. Me hace comprender que no necesito borrar las 7 décadas que he vivido para construir algo nuevo. Mi experiencia no es un lastre que me ancla al pasado, sino un conjunto de herramientas que puedo aplicar en contextos inesperados. La semana siguiente, en clase, el ambiente se siente diferente. Ana anuncia que trabajaremos por parejas para elaborar pasta fresca desde cero. Siento un pinchazo de pánico al pensar en ser una carga para mi compañero, en ralentizar a alguien con mi falta de destreza. Pero mi ansiedad se disipa cuando Ana, con una chispa de intuición en los ojos, me empareja con Sofía. Ella se ríe y me da un golpecito en el brazo. Genial, el equipo de construcción al completo. Tú te encargas de la estructura de la masa y yo me ocupo del diseño del plato. Su broma
lejos de ofenderme, rompe por completo el hielo que aún me rodeaba. Por primera vez, no me siento como un intruso, sino como parte de algo, como un miembro valioso de un equipo. Trabajar con Sofía es una revelación. Nos compenetramos con una facilidad asombrosa, como si lleváramos años colaborando en proyectos. Ella posee una creatividad innata y una intuición para los sabores, mientras que yo aporto el método, la paciencia y la precisión. Cuando llega el momento de amasar la pasta, me siento en mi elemento. Trato la masa como un material de construcción, analizando su elasticidad y su tenacidad. Aplico una fuerza constante y controlada, buscando el punto exacto en que el gluten desarrolla la estructura perfecta, algo que me recuerda a los ensayos de resistencia de materiales. Cuando la estiramos con la máquina, controlo el grosor con el rigor de un ingeniero que comprueba el calibre de un cable de acero. Mientras tanto, Sofía se mueve con soltura por la despensa, improvisando una salsa con hierbas frescas y tomates cherry, cuyo aroma inunda nuestro rincón del aula. Nos movemos en una sincronía inesperada, la joven arquitecta y el viejo ingeniero construyendo juntos algo delicioso a partir de los elementos más básicos. Al final de la clase, presentamos nuestro plato. Unos tallarines caseros con pesto de rúcula y tomates confitados. Visualmente es una obra de arte gracias al talento de Sofía, pero la verdadera prueba está en la textura. Ana coge un tenedor, enrolla la pasta con gesto profesional y la prueba. Mastica lentamente, pensativa. Un silencio tenso se apodera de nuestro puesto de trabajo. Finalmente asiente con la cabeza. La textura de la pasta es perfecta, elástica pero tierna. Buena estructura, Enrique, dice con una media sonrisa que me sabe a la mejor de las aprobaciones. Sofía me da un codazo amistoso, susurrando. Te lo dije, el equipo de construcción es imbatible. Esa noche, cuando vuelvo a casa, no me acompaña el olor a fracaso quemado, sino el aroma persistente a albahaca fresca y a compañerismo. La cocina ya no me parece un campo de batalla contra mi propia obsolescencia. Empieza a parecerse más a un laboratorio, un lugar de experimentación, un taller donde puedo construir una versión diferente, pero no menos válida, de mí mismo. El fin de semana, impulsado por esta nueva confianza, decido practicar por mi cuenta. Voy al mercado, selecciono los ingredientes con un cuidado que nunca antes había tenido y me dispongo a replicar la pasta que hicimos en clase. Mi propia cocina, ese territorio antes hostil y ajeno, ahora me resulta familiar. Organizo mi espacio de trabajo, mi mise en place, como diría Ana, con una lógica metódica. Pongo música clásica en la radio, un pequeño ritual que no practicaba desde que Elena vivía. El proceso es más lento y laborioso sin la ayuda de Sofía, pero no me desespero. Amaso la pasta con paciencia, sintiendo cómo la masa se transforma bajo la presión de mis manos, volviéndose elástica y sedosa. Es un trabajo físico, rítmico, casi meditativo. Me concentro tanto en la tarea, en la sensación de la harina y el huevo, convirtiéndose en algo nuevo, que me olvido del tiempo, de la soledad que habita la casa, de mis 71 años. Soy solo un hombre construyendo su propia cena. El resultado final es más que aceptable, es francamente bueno. Me siento a la mesa, la misma mesa donde durante los últimos años he comido en silencio platos precocinados sin alma y contemplo el plato humeante que tengo delante. Es mucho más que simple comida. Es la prueba tangible de mi capacidad para aprender, para crear, para cuidar de mí mismo de una forma activa y consciente. El sabor es delicioso, pero el sentimiento de logro que lo acompaña es infinitamente mejor. Por primera vez en mucho tiempo, la comida no es solo el combustible necesario para mantenerme vivo. Es una celebración del hecho de que sigo vivo y soy capaz de cambiar. Saco el móvil, algo que me sigue pareciendo un poco ridículo, y le hago una foto al plato.
Dudo un instante, pero finalmente se la envío a mis hijos en un mensaje, sin añadir ni una sola palabra, solo la imagen como una prueba irrefutable. La respuesta de mi hija llega casi de inmediato, una cadena de exclamaciones y emoticonos de sorpresa. «Papá, ¿eso lo has hecho tú? Tiene una pinta increíble, estoy alucinando». Su asombro es genuino, desprovisto de la condescendencia protectora de las primeras veces. Unos minutos más tarde, mi hijo me llama por teléfono. «Oye, ¿qué es esa foto? ¿Has pedido comida italiana a domicilio?», pregunta con un tono escéptico, cuando le explico con calma que la he hecho yo, desde cero, amasando la harina y preparando la salsa. Se produce un largo silencio al otro lado de la línea. Puedo casi oírle procesar la información. «Vaya, papá», dice finalmente, y su voz suena completamente diferente. «Vaya, pues me alegro, de verdad, me alegro mucho por ti». En ese «me alegro» hay un matiz de respeto, de reconocimiento, que no había escuchado en su voz desde que me jubilé. Sienten que algo fundamental ha cambiado, y yo también lo siento. Compartir-lhes você ja teve a coragem de recomeçar. El primer día de repostería es un desastre anunciado, una confirmación humillante de mis peores temores. Nos enfrentamos a la masa de hojaldre, una bestia mitológica de capas de mantequilla y harina que requiere una paciencia infinita, una precisión de cirujano y una temperatura ambiental perfectamente controlada. Mi puesto de trabajo se convierte rápidamente en un campo de batalla perdido, cubierto por una mezcla pegajosa y descorazonadora. La mantequilla, demasiado caliente por la torpeza de mis manos, se derrite y se escapa por los bordes de la masa como un río de grasa amarilla. Mis pliegues son torpes y desiguales, creando una masa amorfa en lugar de las capas limpias y definidas que Ana nos ha mostrado. Mientras los demás producen rectángulos más o menos decentes, el mío parece un mapa arrugado de un país inexistente y fracasado. La frustración es tan intensa que siento un nudo en la garganta, una presión física que amenaza con ahogarme. La voz de la duda ya no susurra en mi interior, ahora grita con una crueldad ensordecedora. «¿Ves? Te lo dije, hay límites para todo. Eres demasiado viejo, demasiado torpe, tus manos ya no tienen la finura necesaria para este tipo de trabajo delicado». Justo cuando estoy a punto de tirar la toalla, de rendirme a la evidencia de mi propia ineptitud, un estrépito metálico, seguido de un gemido agónico, interrumpe el murmullo concentrado de la clase. La gran batidora planetaria, la pieza central del equipamiento para el siguiente paso de la receta, se detiene en seco con un último y lastimero chirrido. Un silencio tenso se apodera del aula. Sofía, que estaba usándola, la mira con pánico. Varios compañeros se arremolinan a su alrededor, pulsando botones inútilmente, desenchufándola y volviéndola a enchufar con una fe ciega en la solución más simple. Ana se acerca con el ceño fruncido, intentando diagnosticar un problema que amenaza con arruinar toda la lección. El aire se carga de una frustración colectiva, un nerviosismo juvenil ante un obstáculo imprevisto. El caos es palpable, un pequeño pánico tecnológico que ninguno de los presentes, a pesar de su familiaridad con los aparatos modernos, parece saber cómo gestionar o ni siquiera empezar a comprender. Desde mi rincón de fracaso personal, observo la escena. Al principio, una parte vergonzosa de mí siente un retorcido alivio al ver que la atención se desvía de mi desastrosa masa de hojaldre. Pero entonces algo más profundo se activa en mi interior. El sonido que hizo la máquina antes de morir, ese chirrido metálico y seco, me resulta extrañamente familiar. Es el lamento inconfundible de un engranaje forzado, de una pieza mecánica que se rinde bajo una tensión excesiva. Es un sonido que he escuchado docenas de veces a lo largo de mi carrera en obras, en motores de grúas y en maquinaria pesada.
Mi instinto de ingeniero, adormecido durante años de jubilación, despierta de golpe con una claridad asombrosa. Me levanto de mi puesto y sin pensarlo 2 veces me acerco al grupo que rodea la máquina averiada, movido por una curiosidad profesional que anula por completo mi anterior sentimiento de humillación. Con permiso, digo con una voz tranquila que sorprende a todos, incluyéndome a mí mismo. Ana me mira, primero con extrañeza y luego con una pizca de desesperación que la hace apartarse y dejarme sitio. Ignoro por completo el panel digital y la botonera que tanto fascinaban a los demás. Para mí, esos son solo la fachada. Mis manos, que hace un momento se sentían inútiles y torpes con la masa, ahora se mueven con una seguridad recuperada. Palpo la carcasa del motor, buscando un calor anómalo. Pido a Sofía que intente encenderla de nuevo, pero esta vez pongo mi oído pegado al metal, escuchando el leve zumbido del motor eléctrico que quiere girar, pero no puede. No soy un alumno de cocina en ese momento. Soy Enrique García, el ingeniero, y estoy en mi territorio, el análisis de un fallo estructural. Mi postura cambia, mi espalda se yergue, la duda se disipa, reemplazada por la concentración absoluta de quien se enfrenta a un problema que sabe cómo resolver. Y entonces lo veo. No es un fallo electrónico complejo, como todos parecían suponer. Es un problema mecánico de una simplicidad hermosa. En la base del eje de transmisión, donde el motor conecta con el brazo de la batidora, hay un pequeño orificio. Es el pasador. ¡Seguridad!, anuncio en voz alta, y mi voz resuena con una autoridad que llevaba años sin usar. Es una pieza diseñada para romperse si el mecanismo se sobrecarga, para proteger el motor. Es como un fusible, pero mecánico. Se ha partido en dos. De repente, en medio de esa cocina moderna y reluciente, me doy cuenta de algo fundamental. Mi edad, mi experiencia en un campo aparentemente ajeno, no es una desventaja. Es una ventaja única. Los demás ven una máquina rota. Yo veo un sistema. Sus principios. Entiendo, conozco sus puntos débiles. Mi vida entera de resolver problemas estructurales me ha dado una perspectiva que ninguno de ellos posee. No necesito encajar. Necesito ser quien soy. La solución es tan lógica como el diagnóstico. Necesitamos sustituirlo, pero podemos hacer un apaño temporal, explico a una Ana visiblemente impresionada. Solo hace falta una pieza de metal del mismo diámetro y de una dureza similar. Sofía menciona que hay un pequeño taller de mantenimiento al lado del aula. Voy con ella y, entre un cajón de tornillos y tuercas, encuentro un clavo de acero grueso, casi del diámetro exacto. Con un par de alicates, corto la cabeza y la punta, lijando los bordes para que quede liso. Mis manos, que antes temblaban de inseguridad, ahora trabajan con la precisión de un relojero, realizando una operación que he hecho incontables veces en condiciones mucho peores. Los demás me observan en un silencio respetuoso, como si estuvieran presenciando un acto de magia arcana. Pero no es magia, es conocimiento, es la sabiduría práctica acumulada durante 50 años de trabajo. Vuelvo al aula e inserto con cuidado mi pasador improvisado en el orificio del eje. Con un golpe seco y preciso, la pieza encaja en su sitio. «Prueba ahora, Ana», le digo. Ella pulsa el botón de encendido con vacilación. Tras un instante de suspense, el motor arranca y el brazo de la batidora comienza a girar, primero lentamente y luego con su fuerza habitual. Un aplauso espontáneo, sincero, estalla en la cocina. Ana me mira con una expresión que va más allá del simple agradecimiento. Es un reconocimiento profundo, un respeto nuevo y palpable. «Enrique, has salvado la clase», dice, y su sonrisa es el mejor plato que he probado en todo el curso. Sofía me da un codazo cómplice. «Te lo dije, el equipo de construcción es imbatible». Pero esta vez, la broma tiene el peso de la verdad.
He construido una solución. He reparado algo más que una máquina. Regreso a mi puesto de Mindon Sut, trabajo y contemplo el desastre de mi masa de hojaldre. Pero ya no la veo con vergüenza. Ya no es el símbolo de mi fracaso, es simplemente un prototipo fallido, una primera iteración en un proceso de aprendizaje. Con una calma y una confianza que me nacen desde dentro, lo tiro todo a la basura y empiezo de nuevo. Pero esta vez, mi enfoque es diferente. Ya no intento imitar a los demás. No me comparo con su agilidad juvenil. Abordo la masa como un ingeniero. Controlo la temperatura de la mantequilla como si fuera un cálculo de resistencia térmica. Aplico la presión en los pliegues con una fuerza distribuida y uniforme, pensando en la laminación del acero. Ya no soy un anciano intentando seguir el ritmo. Soy un hombre con un vasto arsenal de conocimientos, aplicándolos a la creación de algo nuevo. El miedo se ha evaporado, reemplazado por un silencioso y poderoso sentido de propósito. Mi segundo intento con el hojaldre es una operación de ingeniería de precisión. Ya no lucho contra la masa, colaboro con ella. Controlo la temperatura de la mantequilla con la exactitud de quien monitoriza la fragua del hormigón. Cada pliegue es deliberado, calculado para crear una laminación perfecta, una estructura interna de capas finas y resistentes. El resultado, al salir del horno, no es una obra de arte etérea como la de Ana, pero es funcional, robusto y sorprendentemente delicioso. Los croissants que horneamos se elevan con una integridad estructural que me llena de un orgullo profundo y silencioso. Ya no siento la necesidad de compararme con nadie. He encontrado mi propio método, mi propio lenguaje dentro de este nuevo mundo. Al final de la clase, mientras recojo mis cosas, una certeza se asienta en mi interior, tan sólida y fiable como los cimientos de un puente. Esto ya no es un experimento para pasar el tiempo o una obligación médica. Se ha convertido en algo mío, un proyecto personal en el que he invertido fracasos, curiosidad y finalmente una parte recuperada de mi propia identidad. Al terminar la lección, mientras los demás se despiden con prisas, me acerco al mostrador de Ana. Ella está limpiando sus cuchillos con un cuidado casi ritual. Levanta la vista y en sus ojos ya no veo a una instructora, sino a una colega. Antes de que pueda decir nada, ella se me adelanta. El próximo trimestre empezamos un curso avanzado, técnicas de cocina y fundamentos químicos. Pensé que podría interesarte, Enrique. El viejo yo habría inventado una excusa. Habría sentido el pánico de un compromiso mayor. Pero el hombre que soy ahora, el que ha reparado una batidora con un clavo y ha construido un hojaldre con principios de física, ni siquiera duda. Saco la cartera de mi bolsillo. Un gesto que se siente decisivo y poderoso. Apúntame, le digo, y mi voz es firme, sin un ápice de la vacilación que me ha acompañado durante meses. Y cóbrame el trimestre entero por adelantado, por favor. Es mi inversión, mi contrato firmado conmigo mismo. No hay vuelta atrás. El primer fruto de mi decisión llega el domingo siguiente. He invitado a mis hijos a comer, algo que no hacía desde que Elena vivía. El pánico me asalta por momentos, pero lo aplaco con planificación y método. Diseño un menú sencillo pero ambicioso para mi nivel. Un pollo asado con hierbas, patatas al romero y una ensalada con la vinagreta emulsionada que ya domino. La mañana transcurre en un ballet de preparativos metódicos. Mi cocina, antes un espacio silencioso y melancólico, se llena de aromas, de sonidos de cuchillos contra la tabla, del zumbido del horno. Me muevo por ella, no con la gracia innata de mi esposa, sino con la eficiencia segura de un ingeniero que supervisa su obra. Todo está bajo control. Cuando mis hijos llegan, no encuentran al anciano frágil que esperaban, sino a un hombre en su elemento, con un delantal manchado de harina y una expresión de concentración y propósito que no me veían en años.
Nos sentamos a la mesa y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no es incómodo, es un silencio de apreciación. Mis hijos comen con un asombro que va más allá de la sorpresa. Prueban el pollo, comentan lo jugoso que está, lo crujiente de la piel. Mi hija alaba el equilibrio del aliño de la ensalada. No me miran con lástima ni con ternura condescendiente. Me miran con un respeto renovado, como si estuvieran conociendo una nueva versión de su padre. La conversación fluye, no sobre mis achaques o mi soledad, sino sobre sabores, sobre técnicas, sobre la vida. Me siento vivo, de una forma que había olvidado por completo. No solo estoy nutriendo mi cuerpo con comida saludable, estoy nutriendo mi alma con conexión, con orgullo, con la sensación de ser, una vez más, el pilar alrededor del cual se reúne mi familia. El corazón de la casa, que creía apagado para siempre, ha vuelto a latir con fuerza. A media tarde, mientras recogemos los platos, suena mi teléfono. Es Sofía, la joven arquitecta. Su voz suena emocionada al otro lado de la línea. Enrique, buenas noticias. El ayuntamiento ha aprobado el diseño de la pérgola para el jardín comunitario. Quieren empezar la construcción el mes que viene. Hago una pausa, esperando que me pida que revise los planos de nuevo. Pero lo que dice a continuación me deja sin aliento. El comité de vecinos me ha preguntado si conozco a alguien con experiencia para supervisar el montaje. Alguien de confianza y, bueno, solo he podido pensar en ti. No es un trabajo remunerado, pero ¿te interesaría? La pregunta me golpea con la fuerza de una revelación. Mi pasado y mi presente no solo coexisten, ahora se entrelazan, se necesitan. La ingeniería y la cocina, la estructura y el sustento. De repente, mi vida no es una línea que se acaba, sino un círculo que se completa. Por supuesto que sí, Sofía, respondo sin dudar. Será un honor. Esa noche, sentado en el silencio de mi salón, no siento la soledad de siempre. Siento una paz profunda, una plenitud que me abraza. Sobre la mesa del comedor descansan los planos de la pérgola junto a un libro de cocina avanzada que compré por la tarde. Son los símbolos de mi nueva vida. Una vida con dos proyectos, con dos propósitos que me empujan a levantarme cada mañana. Miro por la ventana hacia el cielo oscuro y siento una gratitud inmensa. Gracias, Dios mío, no por haberme quitado los problemas, sino por haberme dado la fuerza para construir mis propias soluciones. Esto no es un final feliz. No hay finales a mi edad, solo continuaciones. Pero este es, sin lugar a dudas, el comienzo del capítulo más inesperado y sabroso de mi vida. Y estoy listo para devorarlo. Comparte si alguna vez has tenido el coraje de empezar de nuevo.